Buenos días a los presentes, siendo las 9 horas del día 17 de agosto del año 2026, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de la ciudad de San Salvador para llevar a cabo la audiencia especial de beneficios penitenciarios, específicamente para resolver sobre la concesión de beneficio de libertad condicional a favor del señor Braulio Mendieta, quien es de 62 años de edad, incoado en el expediente bajo el número de identificación procesal 8472-2021. Procedo a verificar la acreditación de las partes procesales por parte de la Fiscalía General de la República. Se encuentra presente el señor fiscal Will Alfredo Llanes. ¿Se encuentra listo, licenciado? Muy buenos días, su señoría. Esta representación fiscal se encuentra preparada. Por la defensa técnica del privado de libertad, el licenciado José Wilson Díaz Sánchez, defensor, ¿se encuentra preparado? Buenos días, su señoría. Me encuentro plenamente preparado para ejercer la defensa técnica de mi patrocinado, del señor Braulio Mendieta, quien también nos acompaña en esta sala de audiencia. Bien. Brevemente contextualizo el marco fáctico. El señor Braulio Mendieta fue condenado a la pena preventiva privativa de libertad de 8 años de prisión por la comisión del delito de estafa agravada, fijándose asimismo el pago de $18,500 en concepto de responsabilidad civil. A la fecha, el interno ha cumplido en prisión efectiva más de 4 años de condena, hallándose ubicado en la fase de confianza del régimen penitenciario progresivo. Se ha remitido a este tribunal el dictamen criminológico emitido por el Consejo Criminológico Regional, con evaluación de las áreas psicológica, social y conductual. Habiéndose verificado los presupuestos procesales, concedo la palabra a la representación fiscal general de la República para que exponga su postura formal. Muchas gracias, su señoría. Esta representación fiscal acude a esta audiencia con el propósito de velar por el cumplimiento y la legalidad y la justa tutela de los derechos de las víctimas en el delito de estafa agravada tipificado en el artículo 208 del Código Penal. Debemos recordar que los hechos acreditados en la sentencia condenatoria no son menores. El señor Braulio Mendieta, valiéndose de su condición de intermediario comercial, indujo a error a múltiples personas mediante la simulación de contratos de inversión, generando así un perjuicio patrimonial total y parcial y que asciende a la suma de $18,500. Si bien la ley penitenciaria establece la reinserción social como un fin supremo del régimen penitenciario, no podemos soslayar que la pena cumple también una función retributiva y de satisfacción del daño ocasionado a las víctimas. Al examinar los requisitos para el otorgamiento de la libertad condicional, en el marco legal se impone de manera concatenada que el interno no solo cumpla con el factor temporal y conductual, sino más bien
también con la reparación efectiva del daño económico causado. En las diligencias remitidas a este tribunal consta que el señor Mendieta ha cancelado la suma de $14,000, quedando un remanente pendiente de $4,500. Para esta representación fiscal, mientras no se encuentre satisfecha la totalidad de la responsabilidad civil o no se muestre de forma absoluta y fehaciente una imposibilidad material sobreviniente, la concesión de una libertad condicional de forma prematura puede enviar un mensaje equivocado a a lo que es la sociedad y dejar desprotegidos a los afectados. No desconocemos el dictamen criminológico favorable ni la conducta adaptativa que el interno ha mostrado en sus últimos años de internamiento en la fase de confianza. Sin embargo, consideramos que el cumplimiento en prisión privativa debe mantenerse hasta que la obligación patrimonial impuesta en sentencia firme sea cancelada en su totalidad o en su defecto, que se extiendan garantías reales suplementarias antes de otorgar un beneficio de esta magnitud. Por lo tanto, la Fiscalía solicita de que se declare no al lugar por el momento la concesión de la libertad condicional, o en caso de otorgarle se fijen las medidas más severas posibles que se aseguren el pago del saldo pendiente. Este ha sido mi participación y concedo la palabra. Adelante con sus alegatos de defensa técnica del defensor. Con el debido respeto que se merece la representación fiscal y su señoría, me corresponde asumir la defensa del derecho fundamental a la libertad y a la rehabilitación que asiste a mi patrocinado, el señor Braulio Mendieta. He escuchado de manera atenta la postura que tiene la representación fiscal para esta audiencia, y es que pretende erigir el pago total y el contado de la responsabilidad como un obstáculo insuperable y inexcusable, contraviniendo abiertamente los principios rectores del derecho penitenciario salvadoreño y las posturas constitucionales. Señora jueza, el artículo 27 de la Constitución de la República es categórico. Dice que las instituciones penitenciarias tienen como fin esencial la reeducación y la reinserción social. En ese sentido, privar a un ciudadano de la culminación de un proceso progresivo en tratamientos por razones exclusivamente pecuniarias equivaldría a revivir una prisión por deuda, figura expresamente proscrita en nuestro ordenamiento constitucional e interinstitucional. Ahora bien, analicemos objetivamente los requisitos legales. Y es que en ese sentido, en primer lugar, el elemento temporal. Mi representado cuenta con 62 años de edad y ha cumplido una detención efectiva más de 4 años de prisión de una pena total de 8 años. Ha superado de forma holgada el límite de 2/3 partes exigida por el artículo 85 del Código Penal, e inclusive la mitad de la pena si consideramos la jurisprudencia aplicable a las personas adultos mayores, según el sistema penitenciario. En segundo lugar, su señoría, el aspecto actitudinal y la reestructuración personal. El dictamen criminológico presentado por el Consejo Criminológico Regional no es un mero trámite, este es una evaluación científica e interdisciplinaria. Es decir, los informes de psicología, trabajo social y conducta consignan de forma unánime que el señor Mendieta presenta un índice de peligrosidad bajo, con ausencia total de impulsividad o agresividad. En el centro penal no registra una sola sanción disciplinaria, al contrario, ha demostrado
ha demostrado como auxiliar administrativo en el taller de acuadernación. Ha cursado también programas de alfabetización financiera y ha superado las carencias en su momento, lo que llevaron a cometer la falta. Y en tercer lugar, abordemos la parte de responsabilidad civil, la cual estuvo tocando con bastante énfasis la representación fiscal. Y es que en ese sentido, mi cliente no ha sido omiso ni negligente. De la suma de $18,500, el señor Mendieta ha abonado $14,500, lo que representa más del 75% de la deuda, para un saldo restante de $4,500. No existe evasión, existe un plan de pago periódico formalmente tramitado, el cual está respaldado por todo su núcleo familiar y aprobado precisamente por este mismo juzgado de vigilancia, cuyos depósitos se han hecho, perdón, se han efectuado puntualmente de forma mensual, así como ha quedado. Y en ese sentido, cabe decir que nuestra jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de amparo 418-2014, ha dejado claramente sentado que cuando el condenado ha manifestado una voluntad real del pago y ha realizado esfuerzos significativos proporcionalmente a sus capacidades económicas, no se le puede negar un beneficio penitenciario únicamente por la existencia de un remanente documentado en vías de liquidación. En ese sentido, su señoría, eh, esta parte de la defensa piensa que exigir el pago total a una persona que ha permanecido privada de su libertad sin ingresos patrimoniales directos es una condición imposible para su cumplimiento. Y es que, como ya se ha dicho, el régimen penitenciario es de carácter progresivo y reinsertador. Y mantener al señor Mendieta en una prisión cuando ha demostrado una adaptación intachable y un riesgo nulo de reincidencia, eso desnaturaliza la función de la pena. Entonces, por lo antes expuesto, su señoría, solicito de manera muy respetuosa a su autoridad le conceda el beneficio de la libertad condicional, fijando, según su sano juicio, eh, las reglas de conducta que usted estime conveniente. Así me expreso. Muy bien. Escuchadas de manera atenta las argumentaciones del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Técnica, este Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena procede a emitir la resolución oral correspondiente, la cual quedará debidamente consignada en el acta respectiva. El análisis de las solicitudes de beneficios penitenciarios exige a esta autoridad judicial un examen integral que armonice la protección de los derechos de las víctimas con los fines rehabilitadores del sistema penal. El artículo 27 de la Constitución de la República de El Salvador impone que la ejecución de las penas privativas de libertad debe estar orientada a la reintegración útil del individuo a la sociedad. Al contrastar la situación del interno Braulio Mendieta con los requisitos normativos aplicables, se pondera en cuanto al requisito temporal la pena impuesta, que fue de 8 años de prisión, habiendo cumplido el interno 4 años y 9 meses de reclusión efectiva. Se constata objetivamente el cumplimiento del presupuesto cautativo fijado por el Código Penal para optar a la libertad condicional. En relación con el factor criminológico y conductual, el dictamen criminológico presentado por el Consejo Regional es contundente. Ubica al interno en un nivel de peligrosidad baja,
destacando su autorregulación emocional, la adquisición de competencias laborales en el taller de encuadernación, la superación de las definiciones cognitivo-conductuales originarias y una conducta intachable, sin registro de faltas ni sanciones disciplinarias en el centro penitenciario. En lo que concierne a la responsabilidad civil, punto controvertido por la representación fiscal, este tribunal suscribe el criterio desarrollado por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. El requisito de pago de la responsabilidad civil debe ser interpretado bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad, que no se trata de exigir una solvencia económica absoluta como condición previa e inexcusable, lo cual continuaría una forma indirecta de discriminación por motivos patrimoniales, sino de verificar la existencia de un ánimo reparador real y de acciones efectivas orientadas a resarcir el daño. En el caso de autos, consta acreditado que el interno ha cancelado $14,000, equivalentes a más del 75% de la suma adeudada, y ha formalizado mediante aprobación judicial un plan de pagos para el saldo restante de $4,500, el cual se viene cumpliendo regularmente con el apoyo de su familia. Esta conducta demuestra una clara voluntad de reparación y un compromiso garantizado que no se verá interrumpido, sino reforzado con sus reinserciones a la vida laboral y familiar. Por consiguiente, esta juzgadora concluye que el interno Braulio Mendieta reúne las condiciones objetivas, subjetivas y normativas para acceder al beneficio de la libertad condicional, correspondiendo disponer su paso formal a la fase de libertad condicional del régimen progresivo penitenciario. En consecuencia, resuelvo otorgar el beneficio de libertad condicional al señor Braulio Mendieta. Para la efectiva de dicho beneficio, se le imponen las siguientes reglas de conducta. Hasta el vencimiento total de la condena, primero, fijar residencia en el domicilio señalado en autos y no cambiar de este sin previa autorización de este tribunal. Segundo, presentarse a este juzgado a firmar el control respectivo los primeros 5 días hábiles de cada mes. Tercero, dar estricto y fiel cumplimiento a los depósitos mensuales del plan de pago homologado para la cancelación total de los $4,500 restantes de la responsabilidad civil. Cuarto, abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas en lugares públicos. Se advierte al señor Braulio Mendieta que el cumplimiento injustificado de cualquiera de las reglas de conducta impuestas o la comisión de un nuevo delito dará lugar a la revocatoria inmediata de los beneficios de libertad condicional y a su ingreso al centro penitenciario para el cumplimiento del resto de la pena. Quedan notificadas las partes
En este acto se ordena librar la correspondiente orden de libertad al centro penitenciario respectivo una vez firme la presente resolución. No habiendo más que tratar, se da por concluida la presente audiencia especial a las 9:45 del presente día. Firmamos el acta respectiva para constancia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora juez.